Buenas, buenas tardes, Guadalupe, buenas tardes, Margarita, ¿cómo están? Buenas Muy tardes. bien, buenas tardes, Bien, noches. bien. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ver qué es lo que está viviendo Christopher. Margarita, voy a pedirte, por favor, que te conectes con Christopher. Quiero que me digas el peso energético de su nombre y quiero que me digas cómo ves su energía en este momento presente. Entonces voy a contar de 5 a uno. Respiras profundo. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, su cuerpo, su nombre se conecta mucho con el dolor y con las lágrimas. Todo lo que empiezo a ver alrededor de su campo energético y a él hay un peso excesivo en la parte tobillos y pies. Son pies supremamente pesados. Le cuesta a él mucho caminar y la sensación es que él camina solitario, pero camina sobre una superficie fangosa que le hace sentir a él como cierto tipo de desagrado y su campo energético está rodeado por una energía de ansiedad. Se cuenta es como si él tuviera la ansiedad como por niveles, mucha ansiedad, media ansiedad y baja, o sea, es algo que es como progresivo y va circulando alrededor de todo su cuerpo. Y dolores acá, muchos dolores en su cuerpo, como dolores articulares en la parte de los hombros. Ok. Ay, a ver, vamos a ver con qué se vincula físicamente el dolor y las lágrimas. ¿Con qué ves que lo va vinculando él? Hay una relación muy estrecha con la muerte. Es como si esas energías se combinaran, es como si amalgamaran y se volviera una sola energía. Y esa energía la tiene depositada acá, es como si fuera una esfera que está aquí en la parte del centro de su corazón. Y eso hace que su palpitar sea como muy, muy lento, muy, muy lento. Casi no se puede escuchar el palpitar de su corazón. Es muy, muy, muy difícil, por lo que está en un ritmo muy bajo. Ok, ¿cómo llegó esa esfera ahí y qué es energéticamente esa esfera? Bueno, esa esfera llega ahí es un triángulo que veo yo y es un triángulo que está en su campo energético. Y haz de cuenta, esas tres energías, cuando lo traspasan a él, es como si lo dividieran por la mitad, como si su cuerpo quedara partido y quedara una parte. Es como si el tronco para acá fuera un cuerpo y las piernas hacia abajo fueran otros cuerpos. Es como si el cuerpo quedara dividido en dos energías, pero esas dos energías tienen vida, es como si tuvieran vida propia. No tienen que estar unidas, sino que al estar así van tomando como caminos y van tomando como decisiones. O sea, son dos vidas autónomas. Exactamente. Ok, ¿cómo se formaron estas dos vidas autónomas en él? Observa. Es una forma que siente él de castigo, es una forma de querer coger y porque esas energías, fíjate que esos triángulos, haz de cuenta, es como si fueran cuchillas y él va rotando dependiendo de su estado de ánimo y haz de cuenta, esas van pasando, él va creando y es una sensación que tiene él como si él quisiera rebanarse en tajadas desde el cuello hacia abajo, es como si él quisiera de alguna manera acabar como destrozar pues su cuerpo físico y su cuerpo energético. Pero ¿por qué busca la razón? ¿Por qué Ujú. busca esta parte de partirse o de cortarse? Porque él ve la vida
primero se siente metido como una especie de hueco, haz de cuenta es como si él estuviera en medio de un abismo, algo que él siente que lo está aprisionando, se siente solo, se siente todo lo que hay a su alrededor es muy oscuro y hay una dosis de miedo, ¿no? También hay una dosis de cobardía. El hecho de estar dentro de este tubo es un miedo a confrontar los problemas. Es como si de alguna manera él quisiera refugiarse y ser absolutamente invisible. ¿Cómo se metió ahí? ¿Qué problemas estaba él por vivir que se metió en ese lugar? Bueno, lo primero que él está observando y me está mostrando es, haz de cuentas como pensamientos que no son de él porque él se siente juzgado y se siente como si lo estuvieran apedreando, es como si le estuvieran arrojando piedras, como si las personas estuvieran lanzando contra él palabras muy fuertes, palabras desobligantes, como groserías, y, y él siente esas piedras, como si cada una de esas piedras estuvieran creando un dolor en él, y eso lo hace sentir a él con vergüenza. Hay una vergüenza que él siente por esa situación, sobre todo porque son una masa de personas que lo atacan a él y él se siente vulnerable, él siente que no hay quien lo pueda defender y él no se siente en capacidad de defenderse porque los actos que acompañan a esas personas es como si él hubiera mentido y el hecho de haber dicho mentiras hubiera ocasionado como ciertos conflictos entre personas, como si él hubiera ocasionado cierto tipo de enredos y eso hubiera generado en las personas mucho odio hacia él. Y entonces por eso es que él siente como esa sensación de querer desaparecerse. Ok, quiero que observes cómo se fue gestando ese odio en el exterior con relación a él, o sea, cómo va relacionando ese odio exterior a esta parte de él interna. Bueno, yo veo que él lo relaciona, yo veo que es la fuerza de las palabras, las que él siente que van creando como una forma de heridas en su campo energético. Él puede sentir, la sensibilidad de él es importante y él siente que todo eso, toda esa crítica, todos esos pensamientos, de alguna manera, primero es merecimiento. Él siente que él merece ser castigado, entonces, de alguna manera, él es como si prestara su energía para que estas personas hicieran eso con su campo energético y de alguna manera, fíjate, todas esas palabras van Ujú. creando como una serie de cerramientos en su campo. Es como si él estuviera metido dentro de una especie de contenedor y es una forma de castigarse, o sea, que él siente no solamente este contenedor, sino estar dentro de un hueco o estar dentro de un precipicio donde él se siente atrapado y no puede salir. Son como las formas en que él siente que su cuerpo necesita, es como si fuera una forma de depurar su alma. Ok, quiero que observes dónde fue la primera vez que eh, esta parte de ser como consciente y ser conciencia de los demás y provocar esta agresión, ¿dónde fue la primera vez que lo vivió él? Bueno, él lo veo que lo vive de adolescente, yo lo veo a él como es un varón, es un niño, y yo lo veo, es su primera experiencia, porque es una experiencia que está muy relacionada con la parte de su voz, es como la parte del verbo donde él tenía esa capacidad de como de manipular con la voz a las personas. Es como si su voz Mm. pudiera atraer, congregar. Pero eso que él muestra en esa vida, que son esas mentiras, es como si él le gustara en esa vida, empieza a manipular la energía a favor de él y siente ese poder, él empieza a sentirse como grande, empieza a sentir que la voz y lo que él ejerce sobre las personas de alguna manera empiezan, es como si como si la gente empezara a creer en él. Entonces ahí es donde él empieza a sentir esa fuerza de él y empieza a trabajar esta forma, como a modularla. Entonces vamos a empezar a trabajar. Primero, Ujú. a ver,
quiero que empiece a transformar la motivación que va asumiendo, eh, la importancia de sobrevivir a partir de su palabra. Y quiero que empiece a transformarlo en la forma de una característica y no de una forma de sobrevivir con eso, pues tanto en el trabajo como en las relaciones. mm. Es como si tomara él esto como la única herramienta que él tiene para su crecimiento, para su comunicación, para su trabajo. Y quiero que lo empiece a ver como algo más natural, algo que lo hace comunicarse, que lo hace sentirse bien, pero no con el afán de manipular o de influir, ya sea positivo o negativamente, en alguien que no se lo está pidiendo. Bueno, lo que primero él empieza a observar que toda esta parte de su garganta es como si esta parte estuviera más iluminada y todo su cuerpo estuviera oscuro y es como la herramienta que él siente que él puede utilizar para este tipo, digamos, de manipulaciones. Y todo eso está muy conectado también con su parte sexual, con su parte de su genitalidad. Es como si de alguna forma él hubiera creado una especie de conexión con estos dos órganos y se abasteciera él energéticamente. Haz de cuenta, es como si él tomara la energía de las personas a través de la sexualidad y toda esa energía la pudiera comunicar a través de la voz. Entonces es una forma como de absorber, de tomar. Y lo que él empieza a hacer es cortar esos vínculos que él ha creado con él mismo y esa forma como de con el tiempo, como él fue como desarrollando, como si él hubiera desarrollado muchísimo esta zona y hubiera sido como una zona importante para él, pero en ciertos momentos, em, cuando él empieza a ver las consecuencias de sus actos, él busca ese castigo como para recompensar, para equilibrar lo malo que ha hecho y él recibir de alguna manera esa energía como para sanar su alma, pero todo eso empezó a crear en él una especie de desequilibrio en su cuerpo, porque de alguna manera mm, le ha costado mucho trabajo poder canalizar mucho de esa energía. Es como si todo eso él se lo tragara, se lo tragara, se lo tragara y de alguna manera almacenara todas esas formas de castigo. A ver, pero Es es que parte también de eso, él es como si fuera un profeta, ¿no? De estas personas que hablan algo y así. pero eso no está mal. Aquí lo que vamos a trabajar es la forma en que él ha interpretado el exterior para vivir lo que él comenta o él dice como un Mm, ataque cuando su intención no es esa. Entonces, vamos a trabajar en que él empiece a desarrollar nuevas mm, experiencias a través de vivir el optimismo en lo que él está diciendo, en lo que él está transmitiendo, y no necesariamente vivir la no fortuna o el disfortunio la o, cintura. cosas que lo van limitando porque las cosas que va diciendo la gente las puede tomar como una preocupación o Ujú, como una parte de miedo, como una parte de insatisfacción, porque también el ambiente influye en la interpretación de los demás, cómo lo hacen. Entonces, exacto. aquí quiero que empiece a desarrollar y tener nuevas experiencias en la forma en cómo él va desarrollando una actitud diferente, con causas justas, pero donde él entiende su propio esfuerzo, el esfuerzo de los demás y la manipulación que puede haber alrededor para coartar su libertad de elección de palabras, de situaciones, de todo lo demás. Y dime qué hace. Bueno, lo que hace es trabajar con sus sentidos porque hay una sensación como de amargura aquí en la parte de su boca
y hay una tensión, es como si todo se hubiera creado a través de una tensión o mucha rabia que él acumuló acá y todo esto, haz de cuenta, es como si se hubiera interconectado la rabia, la amargura, lo que él en un momento escuchó del entorno, lo Ujú, que él empezó a conectar con las creencias y todo lo que está, haz de cuenta, como sembrado aquí en la parte de la cabeza, donde en ciertos momentos había como una especie de distorsión de muchos de los pensamientos y la forma como él quería actuar. Y fíjate que muchas de las cosas vienen también muy conectadas con las creencias, como con esa sensación, sí, de ser una persona expresiva, pero también de alguna forma de ser castigada para buscar él como una especie de recuerdo. Es como si él quisiera que lo recordaran como una persona sacrificada, como una persona dolida. Haz de cuentas como una imagen que emula él de Jesús, ¿no? Como ese Jesús que fue crucificado, que su palabra fue malinterpretada, pero que de alguna manera al morir él fue recordado como un gran ser. Es algo que él quiere imitar y mm, eso lo va conectando mucho no solamente con sus sentidos, sino como la forma en que él se ve y la forma que él se observa, porque de alguna manera hay como es como si de alguna manera él no se ve como es él, sino como él quiere que lo vean. Entonces ahí es donde hay una interferencia en la forma en claro. que, en que él se siente y la forma como él quiere que lo vean. Y Entonces hay una especie de confusión en él. claro, porque entonces esta parte emocional, esta parte espiritual, la lleva a un sentido psicológico del Ujú. victimismo. Al final acaba siendo víctima de él mismo y de todo lo que viene pasando alrededor por esta incapacidad de ponerse en su propio lugar y vive poniéndose en lugar del otro, justificando al otro, viendo al otro. Y entonces esta forma de sentimientos de los demás va poniendo como en ello pues su bienestar. Quiero que empiece a transformar la forma de hacer pasar el miedo en él para que otras personas estén al mismo nivel de miedo y se sienta él agredido o atacado para sentir que él puede ser un liberador a través del miedo. Y quiero que lo trabaje primero por la columna vertebral y Ujú. después quiero que lo empiece a trabajar por esta parte de la culpa. La culpa es demasiada deuda de vida, ¿cómo la ve Bueno, él? sí, él como ve, por ejemplo, la columna vertebral, haz de cuenta, es una forma. En vez de ver la columna no recta, lineal, él la ve como una forma de espiral, o sea, una forma donde la vida se va repitiendo. Se hace cuenta como si él estuviera en un bucle que le cuesta muchísimo Ujú. trabajo salir, porque la misma forma en que la energía se mueve lo va enredando a él. Entonces, en la medida que él va desarticulando esta forma de columna, hace cuenta es como si su cuerpo empezara a irrigarse de una forma correcta y siente como es como si hubiera en este momento creado un cambio inmediato en la forma en que él se siente y la forma que siente su cuerpo, porque el bucle confundía, pero el hecho de salir de ese bucle o de enderezar su columna vertebral es como si su cuerpo no solamente se irriga desde los centros inferiores, va subiendo por los centros superiores y su cabeza tiene un buen funcionamiento. Es como si se hubiera enderezado la visión de él, como si su cuerpo hubiera tomado una forma energética correcta y muchísimo más equilibrada. Ok, entonces quiero que entienda lo que es la gratificación, la satisfacción, Mm, el conseguir, por ejemplo, un reconocimiento no tiene nada de malo, siempre y mm. cuando no vaya afectando la forma de seguirse entregando como carnada para un sistema de juicio. Y quiero que lo empiece a trabajar desde el vaso, quiero que empiece a transformar el nivel de sufrimiento que lo hace verse irremediablemente sumiso y entregado a un Dios que necesita el sacrificio por creencia humana. Bueno, y en el vaso hay una gran acumulación de culpas, una mezcla, como una mezcla de formas de energía. Y
y es como si duele, es como si para él cada órgano tiene que guardar una emoción, pero es una emoción dolorosa porque eso de alguna forma le da un cierto sentido a su vida. Entonces, si vemos, digamos, los pulmones, en los pulmones hay tristeza, en el corazón hay resentimiento, en Ujú. el páncreas hay miedo, en el hígado hay una forma como de tristeza, como una forma de nostalgia que no es la misma tristeza, sino como una forma de añoranza. Entonces, cada órgano está, lo que está él es desarticulando como esas cápsulas que son la emoción, cómo la emoción puede tomar la forma del órgano y puede distorsionar de alguna manera el funcionamiento de su cuerpo, el funcionamiento de sus cuerpos, y esto llegaba a afectar la forma en que él vivía la vida, porque la vivía él supremamente sobrecargada, pero esa sobrecarga le daba a él como cierta felicidad, es como cierta energía, em, como si eso le diera a él fuerza, era como una forma dual de ver la vida y de alguna forma todas estas formas irregulares de las emociones, lo que hacía él sentir, yo le veo a él su piernita derecha como si estuviera encogida, como si él no la pudiera apoyar en el piso y eso hace parte de esa sensación de dolor que él le gustaba sentir en su cuerpo. Entonces, aquí lo que está haciendo él es liberando todas estas emociones que tenían encapsulados a sus órganos, inclusive de alguna manera debilitaba el funcionamiento de su sistema digestivo muchísimo, porque esto creaba como una especie de ulceraciones en toda la parte de los intestinos y ya la parte donde él quería soltar, le costaba mucho trabajo soltar porque le dolía. em, Soltar, era como una forma también como si el dolor le diera una gratificación, pero mucho dolor también lo que hacía era como meterlo dentro de él. Entonces ahí es donde él te estaba trabajando también los excesos. Ok, entonces quiero que empiece a transformar la forma de verse temible y temido. Y temeroso él, castigado y castigador, vengativo y vengado, o sea, celoso y enojado, o sea, esta dualidad que lo mantiene en una ira, en un orgullo, en una composición o en una posición hasta aparentemente de intolerabilidad o inflexibilidad o no sé cómo se llame para generar un fanatismo en la cerrazón de lo que él debe de vivir entregándose o entregando la vida a alguien más, bajando su nivel de coraje, bajando su nivel de voluntad. Y coraje no estoy hablando de rabia, estoy hablando de esta forma de salir adelante y Mm, entonces de no activar su voluntad para siempre seguir teniendo una personalidad aparentemente desequilibrada hasta que mm. llega a explotar y quiero que empiece a trabajar otra vez el vaso, quiero que empiece a trabajar otra vez páncreas y quiero que empiece a trabajar el sistema endocrino. Bueno, aquí lo que él se ve es esa parte dual que tú hablas de estas emociones y es como si él se viera enfrentado en él mismo, es como si él ve un reflejo de él, es como si viera el bueno y el malo. Y Ujú. todo eso, lo que hacía él de alguna manera es quién era más fuerte que quién estaba pesando más en la balanza, quién podía de alguna manera gobernar ese cuerpo y tomar ese cuerpo. Así que él hacía como de interferencia en él mismo y en la forma dual en que él estaba viendo, lo que hace es que él estaba muy conectado aquí con la base de su cerebro. Es como si este cerebro reptiliano de alguna manera gobernaba esta forma como de ser, esta forma de pensamiento, unas formas como muy primitivas de verse él, como muy duales. Entonces le costaba mucho trabajo de alguna manera. Es como si la parte límbica y la parte del neocórtex de alguna forma estuvieran no tan desarrolladas como este cerebro. Entonces esto lo hacía sentir a él como si todo esto tuviera una gran inflamación y en la parte de los hemisferios, haz de cuentas como si, como si uno quisiera coger al otro, tomar al otro, gobernar al otro y de alguna manera eso lo hacía a él estar como a la defensiva
pero era una defensiva con él mismo, porque el primer ataque que él hacía era con él, por esta misma forma distorsionada de verse y por esta misma forma dual que de alguna manera lo hacía sentir supremamente estresado. ¿Por qué? Porque no sabía quién era él, si él era el uno o era el otro o era ambos. Entonces, Ujú. por eso es que él vivía en una disociación en su personalidad. Quiero que empiece a transformar la forma que va llevando a través de los niveles de conciencia en la forma de ver esto como una vocación, de ver ese enfrentamiento como una vocación para conseguir estar dentro del acuerdo, del clan, de la deuda, de la Mm. situación familiar. Quiero que empiece a transformar la entrega continua de cambios constantes en su energía, en su vida, para siempre estar sintiendo que la evolución puede llegar a través del sufrimiento y en algún momento poder llegar a vivir la felicidad. Bueno, lo que él empieza a observar es que estas dos personalidades duales que él tenía, a su vez estaban conectadas con personalidades de él. Era como si él de alguna manera conviviera con muchos seres dentro de él, pero que eran parte de él y parte de sus experiencias. Si haz de cuenta, estas personalidades que estaban divididas por una especie de dilatación en su cuerpo, de alguna Ujú, manera se unían. Y haz de cuenta, es como si ellas estuvieran creando esta forma de movimiento de él. Entraban y salían de su cuerpo. Entonces, para él, no solamente la confusión entre en su energía femenina masculina, sino además tenía que cargar con todas estas formas de pensamientos colectivos que eran él mismo. Entonces, lo que él está observando es que todo esto pues hacía parte de una necesidad, como de una búsqueda de aceptación en él mismo, pero que de alguna manera, por toda esta historia, por las culpas, por las rabias que de ujú. alguna forma estaban concentradas en su mano, él le gustaba habitar con estas personalidades porque de alguna manera lo hacían sentir acompañado. Porque fíjate que en el fondo ahí había un gran miedo a la soledad, como a sentirse solo, y él sentía que estas personalidades lo comprendían porque en el fondo era él mismo el que se estaba Ujú. conectando con él. Entonces, pues era una forma como entre la soledad, el desequilibrio, la desarmonía, en una búsqueda de armonía y equilibrio. Ok, quiero que empiece a generar, ahora sí que su verdadera forma interna de empezar a resignificar la fuerza de su propia energía. Quiero que empiece a transformar los momentos en los que siempre se detenía. Tiene que haber un momento en los tiempos en que se vislumbra lo que va a hacer, lo que no va a hacer, lo que va a poder, lo que no va a poder, donde empiezan estas turbulencias energéticas y emocionales para seguir siempre como esperando el mejor momento. Quiero que empiece a trabajar la aceptación y quiero que empiece a trabajar la forma de cómo se ve y cómo los demás lo ven, es como lo que cada uno quiere ver a través de su propia experiencia y no de la responsabilidad personal. Sí, es que hay un punto de partida que está muy relacionado con el rechazo, que es el Ujú, rechazo para él, haz de cuenta, es como una especie de golpe en el pecho acá, ¡pum! Una especie de golpe en el corazón. Y es esa primera forma cuando él vivió, él sintió el rechazo, cuando él siente que su cuerpo, ¡pum! Es como si el corazón se hubiera partido en dos, si él se hubiera dividido en estas dos expresiones energéticas. Y esto va muy unido a lo que tú hablabas de la aceptación y de la crítica. ujú. Entonces, haz de cuenta, es como si cada una de esas emociones lo hubieran separado a él más y más y más y hubiera creado en él un rechazo hacia él mismo. Pero en la medida que él pudo observar, es como si él se hubiera observado desde un ángulo externo, como si él se hubiera visto desde afuera y hubiera visto cómo las emociones de alguna manera lo fracturaban a él,
El poder incorporarlas y el poder de alguna manera no rechazarlas hacen que de alguna manera su cuerpo cada vez se sienta como más unido, como más acompasado en él. Y es empezar a convivir con este tipo de emociones, no rechazarlas, sino aprender cómo a gestionarlas en su cuerpo, a no almacenarlas, sino a vivirlas y después como a sacar lo que ya no sirve en él, pero de alguna manera nutrirse de la Ujú. experiencia, porque fíjate que todos esos rechazos lo que hacían era dividirlo, dividirlo, dividirlo y buscar una forma de unirse, pero había un momento en que él ya se sentía tan fracturado que ya no sabía cómo recomponerse en él mismo, como no volver otra vez a la unidad. Pero esta visión lo que le está haciendo a él es crear una forma de conciencia y una forma de autoobservación en él mismo para que él pueda sentirse dentro de él, porque en muchos momentos él sentía mucho miedo de sentir su cuerpo y de sentir esas fracturas que habían en él, porque también estaban acompañadas con heridas que él había sufrido también por este tipo de eventos y de experiencias. A ver, quiero que empiece a activar ahora esta nueva forma de ver su sinceridad, su generosidad, esta parte de que decías de su nutrición, sus afectos, sus reconocimientos, la forma de irse volviendo cálido, cercano hacia las personas. Quiero que empiece a vivir esta forma sin sentir que se ha perdido en ello. Quiero que empiece a encontrar sentido en esta vida cotidiana a partir de contribuir con la belleza, con la armonía, con la generosidad, Mm. con las virtudes que él cree que son las más importantes para él y que lo hacen verlo y sentirse capaz de confiar en él y en la misma humanidad. Bueno, esas emociones siempre han estado en él, las que tú le has mencionado, pero estaban como muy reguardadas, estaban como si las hubiera tenido muy escondidas y en el momento que tú das el comando, su cuerpo empieza a cambiar de temperatura y empieza a sentir en el corazón como si él pudiera proyectarlas en su cuerpo, pero también las está proyectando aquí desde el cordón umbilical y empieza a sentir una calidez en su cuerpo, empieza a sentir una calidez en su sistema reproductor y todos estos tres puntos que están palpitando en este momento están enviando esta energía desde el centro de su cuerpo hacia las partes externas. Entonces, en este momento su cuerpo cambia de temperatura, cambia la forma de su cuerpo, su pierna derecha ya no se siente así como encogidita, ya él empieza a apoyarla ahí como una superficie que es bien estable y empieza a sentir como su cuerpo, que en un momento se vio supremamente delgado, hace cuenta es como si él estuviera cambiando en su anatomía, estuviera fortaleciéndose energéticamente y lo hace tomando una forma muy masculina, como si su cuerpo empezara a ensanchar sus hombros, a sentir como una musculatura energética que le da a él una seguridad en él mismo, como una seguridad de poder y de saber que puede enfrentar la vida. Entonces, ahora quiero que empiece a activar tu divinidad, pero a través de él, no a través de esta forma de verse o de sentirse o de visualizarse con el otro. Quiero que empiece a activar su estado de generosidad, de amor, de misericordia hacia la propia vida y hacia la propia muerte, porque al Mm. final de cuentas son las mismas formas, pero van persistiendo en los miedos y en esta forma en que él cree en un karma, en un pago, en una deuda, en esta forma, y quiero que lo transforme, y quiero que lo haga a partir del sistema nervioso central y periférico.
Bueno, esto lo hace porque la vida y la muerte para él eran acumulativas, es entrar a una vida, entraba en sacrificios, salir de una vida, salía en esta misma condición y esto afectaba su sistema nervioso porque el sistema nervioso estaba así como entrenzado energéticamente, el sistema nervioso no podía circular en una forma correcta y el sentir esa forma de presión, haz de cuenta, es como si él sentía esa presión de la vida, como si él no podía fluir y esto era, y fíjate que esta forma era muy parecida a la forma de la columna vertebral, es como si la vida para él em, fuera como enredada, pero fuera repetitiva y de alguna manera no hubiera una salida, no hubiera una forma de liberarse de esta condición que de alguna manera energética estaba grabada en su memoria y en su cuerpo. Hay unos movimientos, al contrario, es como si se estuviera él desarticulando, estuviera desenredando su sistema nervioso y en la medida que él está haciendo este tipo de movimiento, esto le ayuda a sentir su cuerpo mucho más sutil, mucho más liviano, pero la parte endocrina empieza a estabilizarse en este momento. Es como si las funciones del cuerpo empezaran a estabilizarse y el sistema nervioso estuviera dando la pauta a estos cambios, sobre todo que había una como una forma de estrés aquí toda la parte de su estructura cerebral y es como si su cuerpo estuviera enviando una relajación, es como si de acá, de toda esta parte de su cuerpo, estuviera él sintiendo una forma diferente de poder convivir con él mismo. Entonces quiero el estrés para él funciona esta parte como el parachoque, ¿no? Como que va y es lo que me va deteniendo, pero eso le va generando una vulnerabilidad y una enfermedad. Puede ser emocional, puede ser energética, que lo va poniendo en momentos embarazosos. Fíjate bien, quiero que trabaje la forma de vivir el merecimiento, pero de la culpa, de la apatía, del miedo, de la ira, del orgullo, del coraje, de la falta de razón. Y quiero que empiece a transformar toda la forma de verse en estos sentimientos a través del miedo. Todos eran como formas de burbujas que lo envolvían como una especie de membrana que iban creando ciertos movimientos en su cuerpo, pero de nerviosismo. Hace cuentas como si él, al tener la acumulación de estas emociones, su cuerpo no se podía controlar, era incontrolable, no podía como dominarlo de alguna manera, y es como si las emociones lo controlaran a él y afectaban acá toda la parte del corazón, toda la parte del pecho, es como si lo ponían extremadamente ansioso y esa ansiedad lo conectaba con la muerte, porque un exceso de palpitación es como una antesala, o para él era como la antesala a la muerte, era como prepararse para un momento de liberar su cuerpo, de salir de su cuerpo. Entonces, al salir él de esta bolsa emocional que lo envolvía y que lo limitaba, esto también le hace que él cambie la sensación en su piel, porque la piel de él sí que sentía la vibración de la ansiedad, sí que sentía esas emociones. Entonces, de alguna forma, esto lo retraían a la vida. Es como si él, ¡bum!, volviera otra vez como a ser niño, como a ser bebé, como buscar un lugar en su existencia donde él fue un niño tranquilo em, o un gestante tranquilo. Entonces era buscar esas formas de refugio y eso lo buscaba en esta forma como de fetal, como esta forma de introducirse dentro de él mismo. Quiero que empiece a transformar la relación entre la mente y su cuerpo para empezar a influir en los pensamientos y transformar la forma de ver ahora su salud, su fuerza y su energía. Bueno, lo que yo veo ahorita aquí en toda su parte de estructura cerebral es como si estuviera, dejó de ser oscura y ha tomado como unos tonos energéticos que son tonos vibrantes, que son tonos para él como azules. Yo lo veo a él muy azul y eso
es una forma de sentirse él vital y además es una energía que empieza a recorrer desde la cabeza hacia abajo. Es una forma de alimentación energética y una forma de transformar lo que para él fue la oscuridad, fue el miedo, fue la culpa y fue todas estas críticas que fueron creando en él un contorno oscuro en su aura. Y en este momento hay una transformación. Es como si él estuviera rompiéndose a él mismo, rompiendo estructuras que en algún momento lo debilitaron y yo veo que su cuerpo ha cambiado energéticamente mucho, sobre todo que ciertas cargas que él sentía en esta parte del cuerpo, esas cargas ya se liberaron y esto ayuda a que la energía aquí desde los puntos de la ingle haya una circulación energética y ahí es donde él dejó de sentir esta pesadez que sintió al inicio de la sesión, como si sus pies fueran unos bancos de energía pesados y difíciles de, como si le hubiera costado en ciertos momentos difícil mover sus piernas, como si sus piernas en un momento no fueran fáciles de controlar, es como si las piernas en cierto momento, los movimientos lo controlaban a él, no él a sus movimientos. Quiero que empiece a transformar el campo energético para empezar a recalibrar la forma de vivir su cuerpo energético, su cuerpo físico, su cuerpo biológico, para generar otro mapa energético y eliminar la predisposición que tenía a estar aceptando la agresión, la sentirse la vulnerabilidad y empezar a gestionar detrás de la enfermedad. Y quiero que lo haga eliminando votos, primero de pobreza, votos de silencio, votos de sufrimiento, votos de sacrificio y sobre todo votos de esclavitud y condena. Bueno, son votos que estaban muy puntuales en su cuerpo porque estaban en sus pulmones y estaban en sus rodillas, sobre todo la rodilla derecha sí que había acumulado como diferente, como que los votos iban cada uno como cogiendo una forma en su cuerpo, se iban acomodando energéticamente y esta forma de acomodación de estos votos iban de alguna manera debilitando no solamente la estructura de su cuerpo, sino el funcionamiento de él. Bueno, por otra parte, había un enfriamiento energético en toda la parte de su sistema reproductor. Es como si de alguna manera él, a través de su sistema reproductor, rechazara la vida. Era una forma como de girar todo el sistema reproductor y de alguna manera sentirse como sin género. Es como si el sentir sin género le daba a él como una forma como de tranquilidad y no de responsabilidad de traer vida a este planeta, a este plano. Y eliminando estos votos, fíjate que sale una nueva estructura, como una estructura muy rígida de su cuerpo y su cuerpo cada vez empieza a volverse mucho más sensible, mucho más flexible y mucho más agradable para él. Es como si él en este momento estuviera conectándose con su amor propio y esto le empieza a dar a él una cierta calidez energética. Ok, Margarita, ¿cómo lo ves ahora? Lo veo muy diferente en un aspecto positivo. Lo veo, lo veo flexible, lo veo tranquilo, lo veo tranquilo con él. Es como si él se sintiera en este momento completo. Siento como muchos movimientos en su cuerpo energético, sobre todo energías que están entrando a través de la planta de los pies y le están dando a él una tranquilidad y una seguridad en él mismo. Es como si él mismo estuviera habilitando su energía y él estuviera nutriéndose de él mismo. Muy bien, quiero que me digas si esta parte de la situación del problema económico que vivía su familia también estaba relacionado con la forma en también cómo se iban relacionando ellos y al eliminar estas formas familiares de trabajarse, observa si ellos están trabajando lo que decía el señor Guadalupe. Sí, lo que pasa es que, claro, como ellos hacían parte de una
pues el grupo familiar estaba muy unido y era como una forma de flor. Lo que hizo, lo que trabajó él, lo que hizo fue desarticular él y lo que hizo fue ayudar a que su familia se desarticulara de esos problemas económicos. Es como acarrear sacrificios, también estaban como todos incluidos en estas formas de pensamiento, aunque cada uno actuaba en forma independiente, todos estaban unidos por esta, como en esta misma forma de carencia. En esa parte donde decía Guadalupe que él no sabía por qué se sentía tan vinculado de alguna forma con esta figura del Jesús o del Dios, era por esta forma de Christopher que representaba en esta parte. Sí. Ok, muy Sí, bien. era un pensamiento colectivo de la familia. Ah, ok. Bueno, pregúntale a Christopher si tiene algo que decirle a su parte sutil cuando vea esta sesión. Bueno, su parte, esta parte sutil le dice a la parte física que los cambios y la serenidad va a ser para él muy importante porque la serenidad le va a permitir a él observarse, aceptarse y amarse. Mm. Pregúntale si hay algo que le quiere él decir a su padre. Bueno, a su padre, ahí lo que hace el emitir es como una sensación de amor aquí de su corazón, es una forma de comunicarse con él, es una forma de abrazarle y, y sentir esa gratitud hacia él. Es una gratitud que siente hacia todos, como hacia todos los miembros de la familia. Es una sensación bonita que está sintiendo él en este momento en su corazón. Ujú. Perfecto. Muy bien. ¿Estás lista para volver? Sí, Ok. A ver, pero esta sensación de a veces que decía que a veces prefería estar desvivido que vivo, eso ya, ¿cómo lo ves? lo veo diferente porque yo lo siento ahorita en paz, lo siento muy tranquilo, lo veo muy sereno. Muy bien. Entonces ahora sí, desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todos, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes tu cuerpo, te sientes muy bien, reconoces tu energía. Respiras profundo. Margarita, Mm, ¿cómo sí, te sientes? muy bien, muy bien. Em, Don Guadalupe, ¿sintió algo usted durante la sesión? Ay, Mucho de lo que decía me identificaba con él así ha sido, él así es, o sea, muchas cosas de las que dijo, él así se está comportando. Ok, muy bien. Vamos a ver cómo metaboliza él la sesión. Ya usted nos irá comentando cómo va él metabolizando. Y la Sí, pregunta es si usted nos permite que la sesión sea pública o no. sí, no, 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 pues no está ¿Sí? bien, sí, publica. Ok. Déjenme ponerle aquí. Muy bien, entonces voy a cortar la grabación y aclaramos dudas. Déjame cortar aquí la grabación.